En Vivir con Salud fomentamos estilos de vida saludables. Este segmento de salud es traído a ustedes por Corazón Latino. A medida que la pandemia entra en su cuarto año, sigue siendo especialmente importante que los adultos mayores que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente y morir a causa del COVID-19 se mantengan al día con las vacunas. Se recomienda mantenerlas al día desde los 6 meses en adelante y vacunarse después de haberse recuperado de la infección por COVID-19 te ofrece mayor protección. Las vacunas son seguras y todavía gratuitas. Hay que hacerlo por el bienestar personal de nuestras familias y nuestra comunidad. Las vacunas de refuerzo bivalentes son eficaces contra las variantes más recientes. A continuación conversamos con la doctora Melissa Marzana, principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, y Felipe Benítez, director ejecutivo de Corazón Latino. Cuando de tu salud se trata, escoge a Vivir con Salud, con la periodista Luz Nereida Vélez. Somos tu nuevo estilo de vida. Ya estamos de vuelta aquí a Vivir con Salud. Bueno, hemos tenido unos años difíciles en todos los aspectos de nuestra vida con la pandemia del COVID-19. ¿Qué va a pasar una vez esta emergencia sea declarada que ya no existe? Pues me acompaña la doctora Melissa Marzán, quien es la principal oficial epidemióloga del Departamento de Salud. Le pregunto, doctora, ¿cuándo finaliza esta emergencia? Bueno, la emergencia federal para la emergencia de salud pública por COVID-19, recientemente, a mediados de abril, el presidente de los Estados Unidos, ¿verdad?, declaró su fin. Sin embargo, es importante que discutamos que ya desde finales del año pasado se venía discutiendo el asunto de cómo se iba a transicionar de una emergencia a un asunto, ¿verdad?, a nivel de las actividades diarias de los departamentos de salud, y eso se ha estado trabajando. Así que ciertamente, en términos generales de gobierno federal, a partir del 11 de mayo deberíamos también ver algunas diferencias. Por ejemplo, en cómo se transmiten los datos, en la información que semanalmente o diariamente veíamos, en los indicadores, todo eso deben haber unos cambios a partir de 11 de mayo, que sería la fecha que ya originalmente el gobierno federal se había preparado para eso. Y en cuanto, por ejemplo, a las vacunas que sabemos que han estado brindándose de manera, ¿verdad?, sin que las personas tengan que pagar. Una vez entre el 11 de mayo, de ahí en adelante, la gente tendrá entonces que pagar por las vacunas contra el COVID-19. Hasta el momento las vacunas van a continuar siendo de manera de libre de costo, principalmente porque todavía hay abastos de la vacuna. La realidad del caso es que esa dosis bivalente, que es la más reciente recomendada, todavía, pues, ¿verdad?, pues tenemos bastantes recursos disponibles, y todavía el gobierno federal prevé que hasta que se acaben esos abastos continúe siendo de manera libre de costo. ¿Cómo se da el proceso de comercialización de las vacunas? Todavía eso es un tema en discusión, ¿verdad? Pero sí, las personas que sepan que el 12 de mayo todavía esa vacuna va a seguir disponible. O sea, que pueden irse a vacunar una vez aún finalice, ¿verdad?, esa emergencia federal. Actualmente, ¿cómo se ve ese escenario del COVID-19 en Puerto Rico? Pues bueno, hablemos de un tema que nos ha ocupado por ya casi más de 3 años. En términos generales, es importante, cuando hablamos todos los días de positividad e incidencia, vamos a contextualizar eso. En positividad, recientemente los datos nos hablan que es cerca del 15.5%, y en casos de, ¿verdad?, en incidencia en casos, estamos hablando de unos 380 casos en promedio diarios que vemos en Puerto Rico. Así que todavía es un tema que sigue siendo importante, porque cuando yo digo 380 casos diarios de COVID-19 y me preguntaran, por ejemplo, cuántos casos de influenza hay, pues en una semana nosotros llegamos básicamente a entre 300 a 350 casos de influenza, y si le estoy diciendo que son 380 casos diarios de COVID, pues ahí estamos hablando que sigue siendo un asunto de prioridad de salud pública. Otros indicadores que siempre vemos y discutimos son también las hospitalizaciones. En términos generales, las hospitalizaciones en Puerto Rico han ido disminuyendo. Estamos hablando que promedio estamos viendo todavía unas 80 hospitalizaciones. Eso en comparación en momentos donde, en momentos de más incidencia, vimos hasta casi 940 hospitalizaciones en un día para COVID-19. Y otro indicador importante que seguimos discutiendo son las defunciones por COVID-19. Actualmente en Puerto Rico vemos ahora mismo en promedio una defunción diaria.
tal vez de los momentos donde menos defunciones estamos viendo. Tuvimos situaciones donde las defunciones llegaban hasta ser hasta 26 defunciones diarias, ¿verdad? Así que ciertamente ese panorama ha cambiado, y de hecho muy puntualmente cuando la gente habla de esta transición de emergencia, bueno, es que los indicadores han cambiado a través del tiempo también. El año pasado, Luz Nereida, un dato importante, para este momento, de enero a abril del año pasado, habíamos reportado unas casi 901 defunciones de COVID-19. Este año, de enero hasta este momento que estamos hablando que son unas 315, 20. Todavía son muchas defunciones, sí, y queremos reducir eso, pero también nos damos cuenta, ¿verdad?, que el escenario va poco a poco también cambiando. Quizás el que se haya puesto esta flexibilidad de no usar mascarilla, la gente anda por ahí ya sin ello, muchos se sienten liberados, el que quizás muchas personas al día de hoy todavía no se hayan vacunado con la bivalente, y esta nueva cepa, ¿verdad?, del Omicron que está ahora rondando, que se dice que es mucho más contagiosa. Eso podría ser lo que que todavía se mantenga estos casos, las defunciones, que veamos hospitalizaciones por el COVID. Pues mira, la realidad del caso es que la vacuna bivalente, que ha sido el refuerzo más reciente autorizado por la FDA, es donde más bajito hemos estado. En estos últimos 2 años hemos tenido múltiples campañas de vacunación, ¿verdad? Desde lo que fue la serie primaria, donde alcanzamos básicamente casi el 90% de la población elegible que tuviera serie primaria, y luego refuerzo, que estuvimos cercanos, me parece que el dato es el 60%, pero ahora cuando hablamos de las dosis bivalentes, estamos hablando de que de población elegible, cerca del 13% de la población elegible tiene la dosis bivalente. Así que eso nos habla de cómo un poco ha ido mermando esa cobertura de vacunación, pero si queremos seguir trabajando para reducir los asuntos de severidad, de hospitalizaciones y mortalidad, principalmente en lo que es el grupo a mayor riesgo, que estamos hablando de los grupos de 65 años o más, es importante que las personas tengan su vacuna bivalente. Y es importante también que esas personas se mantengan sobre todo en sitios públicos donde vayan a ir, ya sea al supermercado, ya sea a la farmacia, que usen su mascarilla. Bueno, la realidad del caso es que ahora mismo el indicador de comunidad COVID-19 se encuentra bajo, y quisiera explicar brevemente, eso implica de que la incidencia no tiene un impacto mayor en las hospitalizaciones, ¿verdad? Pero para grupos que sabemos que están a mayor riesgo, si usted participa de actividades a lo mejor multitudinarias o está en escenarios donde ¿verdad?, es un lugar cerrado, pues la mascarilla también sigue siendo una estrategia importante. Y yo creo que un mensaje que debemos seguir promocionando es no descansamos en una sola estrategia, ¿verdad? Principalmente para esos grupos a mayor riesgo, mientras más estrategias uno utiliza de prevención, pues también reducimos ese riesgo para severidad. Y si son personas, ¿verdad?, que ya tienen ciertas condiciones, la vacuna bivalente sería la recomendación principal, ¿no? Correcto. Es importante, Luz Nereida, para aclarar, la vacuna bivalente está disponible desde septiembre del año pasado, ¿ok? Así que si usted no se vacuna desde septiembre del año pasado, usted ya le toca vacunarse con la vacuna bivalente, para hacer un mensaje bastante claro ahí. Y hablamos de bivalente, y explique lo que es bivalente, porque quizás muchas personas, ¿pero qué es eso de bivalente? Pues la vacuna de refuerzo bivalente es una vacuna que ha sido reformulada para que, además de esa protección para lo que ha sido la variante original de COVID-19, también tenga protección para Omicron, que Omicron ha sido básicamente la variante que ha estado predominando por más de un año a nivel mundial, ¿verdad? Tiene distintos sublinajes, pero al menos esta vacuna en particular pues nos apoya a que tiene una protección adicional para esto que ha sido Omicron. Si las personas no se vacunaron con las primeras vacunas y quiere vacunarse con la bivalente, ¿lo puede hacer? Pues mira, recientemente, estamos hablando de que esto pasó tal vez no van ni 2 semanas, la FDA hizo unas recomendaciones para también simplificar el esquema de vacunación y que sea también más simple para que las personas conozcan si les toca la vacuna o no. Anteriormente se requería esa serie primaria para acceder a la vacuna, ¿verdad?, de refuerzo, pero ya esa dosis de la vacuna monovalente, que sería la original,
ya no están autorizadas, la que queda autorizada es la bivalente, así que si usted no recibió una serie primaria, como quiera va a ser candidato para una dosis O sea que bivalente. podría entonces ir y ponerse la bivalente. Correcto. ¿Y todavía siguen las farmacias de cadena, las farmacias de comunidad vacunando? Sí, de hecho, en esta última fase de lo que ha sido el plan de vacunación para COVID-19 es la vacunación con los proveedores tradicionales. Así que estamos hablando de que en Puerto Rico actualmente tenemos unos 533, me parece, proveedores a través de farmacias de cadena, farmacias de comunidad, los proveedores tradicionales que pudiera ser hasta su propio médico. Así que esas vacunas están disponibles y hacemos una exhortación porque la información, ¿verdad? Los datos científicos nos siguen arrojando de que cuando tenemos esa vacunación al día, que hoy implica tener la vacuna bivalente, principalmente en los grupos a mayor riesgo, pues se reduce la posibilidad de que usted tenga enfermedad severa, esté hospitalizado y morir, ¿verdad? Así que yo creo que eso es un trabajo que todavía nos toca seguir promocionando. Eso es así. Doctora, voy a invitar al señor Felipe Gómez, director ejecutivo de Corazón Latino, a que se una a esta conversación. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luz, y muchas gracias a la doctora Marzán por esta estupenda explicación, simple, sencilla y al punto. Me gustaría que usted nos dijera, señor Felipe Benítez, brevemente qué es Corazón Latino y explicar su misión y objetivos como organización, ¿verdad?, en Estados Unidos. Bueno, nosotros somos una organización sin fines de lucro, la llamada 501C3, y que nosotros nacimos hace 5 años con la misión de traer bienestar a las comunidades, a nuestras comunidades latinas, y lo hacemos a través de una metodología que se llama One Health en inglés, que es una salud, es decir, la salud del ser humano, la salud del medio ambiente y de los animales, todo está entrelazado. Si una falla, el sistema falla, entonces tenemos que enfocarnos de la misma manera a proteger el medio ambiente, a proteger la vida silvestre y a proteger la vida humana, y por eso es que nosotros desde hace ya próximamente 5 años, creo que en mayo, junio, cumpliremos ya 5 años de presencia continua en Puerto Rico. Nosotros llegamos para apoyar al servicio forestal en el comanejo o en el enlace comunitario del comanejo del Bosque Nacional del Yunque, y hemos estado colaborando a nivel comunitario. Tenemos un equipo muy capaz, muy fuerte allá, sobre todo en el área noroeste de la isla. ¿Y por qué nos hemos enfocado desde la pandemia en apoyar a las comunidades, no solo en Puerto Rico, pero también en Arizona y en California, aquí en Washington? Yo estoy basado en Washington, D.C., pero viajo mucho y pronto estaré por allá, así que espero poderlos ver en persona. Desde que surgió la pandemia hace 3 años, nosotros decidimos hacer ese ajuste y decir, no podemos tener un entorno, un mundo saludable si nuestras personas no están saludables. Así que comenzamos trabajando con temas de distribución de alimentos, con los gobiernos, los programas federales que ustedes saben que se dieron. Tuvimos alrededor de 100,000 cajas de alimentos durante la parte más fuerte de la pandemia, y después evolucionamos a apoyar los esfuerzos estatales, federales, locales para la vacunación y ahora el refuerzo bivalente. Así que por eso estamos y hemos estado y seguiremos estando mientras ustedes nos lo permitan, trabajando por y para nuestras comunidades. Definitivamente, quizás el mayor problema que tiene la comunidad hispanoparlante en los Estados Unidos es precisamente el idioma y esa barrera que se tiene. O sea que ustedes como organización, señor Felipe Benítez, entonces han sido como el enlace para que las personas puedan tener salud y, sobre todo en el caso del COVID-19, poder entonces vacunarse, orientarlos. Exactamente, justo lo que estamos haciendo. Yo traigo nuestra visión, nuestro enlace comunitario, pero traemos a los expertos. No lo que dice el Internet, no lo que salió en WhatsApp, traemos a los expertos que nos pueden hablar de manera seria, informada, profesional de lo que es y lo que no es. Así que para nosotros siempre es darle la voz a personas como la doctora Marzán, a tu doctor, no a los rumores. ¿Por qué? Porque es la salud de nosotros como personas, de nuestras familias y de nuestra comunidad. Y lo hacemos, como tú bien dices, en el mainland, lo hacemos en el archipiélago, donde sea necesario, trabajamos de la mano con las autoridades para brindar esa información, brindar ese confort, ese acercamiento, que no es el gobierno que te lo está imponiendo, no es
teorías de conspiración. Somos la propia comunidad quien te lo pedimos, que pensemos, que trabajemos, y si no tenemos la bivalente, si no nos hemos vacunado, es el mejor momento para hacerlo. Así que agradecemos muchísimo este espacio y las grandes palabras de la doctora Marzán. Y como dijo la doctora Marzán, todavía sigue siendo una vacuna libre de costo, así que las personas todavía pueden, ¿verdad? De aquí al 7 de mayo poder vacunarse sin ningún problema alguno. Ustedes han estado trabajando con esas comunidades, me imagino que las más desventajadas, tanto en los Estados Unidos como aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Y ¿qué desafíos ustedes tuvieron que sobrepasar, si lo podemos poner de esta manera, para poder llevar ese mensaje? Mira, yo creo que el más grave problema y el atentado más grande que yo lo veo como un crimen fue la desinformación. Que estas personas, estas organizaciones sin escrúpulos sembraron dudas, y dudaron de nuestra propia capacidad como humanos, de nuestra propia capacidad como gobierno. Nos pusimos todas la meta de superar esta pandemia por el lado de la prevención y por el lado de la cura, como bien dice la doctora Marzán, hay las estrategias, y se logró en un tiempo récord. El dudar que esto es una conspiración, el decir que eso no es posible, es dudar de la propia innovación y del potencial que tenemos como seres humanos. Nosotros pusimos a un hombre en la luna en 10 años. ¿Cómo es posible que no podamos lograr esto si nos los proponemos, si hay los recursos, si hay la disposición y si tenemos el apoyo de todos? Así que para nosotros la desinformación fue el mal más grave, lo más vicioso, lo más negativo e inhumano que yo vi, pero que al mismo tiempo la mejor manera de contrarrestar es a través de información, a través de empatía y a través de amor, porque al final de todo, como bien lo dijo el Papa Francisco, vacunarse es un acto de amor para ti, para tu familia y para tu comunidad. Y nos vacunamos desde que nacemos, o sea, hay unos procesos de una serie de vacunas que tenemos que tener y que tenemos que cumplimentar, luego en la adolescencia, luego en la adultez y ahora en la adultez madura, contra la pulmonía, contra el herpes zóster, o sea que siempre en épocas hemos tenido que recurrir a las vacunas para tener salud, y se ha demostrado a través de los años cómo la gente, ¿verdad? Y cómo muchas condiciones del pasado pudieron ser prácticamente eliminadas gracias a las vacunas. ¿Qué les resta a ustedes de aquí en adelante ahora? Bueno, es esperar cuáles son los siguientes lineamientos, de qué manera se va a seguir haciendo accesible. Lo que hemos escuchado, obviamente nada oficial, es que aún cuando ya la emergencia a nivel federal en políticas públicas sea retirada o sea acabada, como se hizo el anuncio, pero la pandemia sigue, y la pandemia sigue alrededor del mundo, y tenemos que seguir educando, seguir empoderando para que nuestras familias, para que todos nosotros tomemos la mejor decisión, pero con información basada en ciencia, en hechos, y con el apoyo de especialistas como todos ustedes, como la doctora Marzán, como su médico familiar. No lo que escuchamos en internet o lo que nos contó la tía, no. La idea es tomar decisiones serias y responsables. Y lo que nos queda es seguir trabajando. Después, si nos vuelven a invitar, tendremos otras pláticas acerca de cómo nosotros trabajamos en torno a la naturaleza y la salud, que es un tema muy importante, cómo nuestra relación con el entorno, con los árboles, afecta directamente a nuestra salud. Y seguiremos trabajando, tenemos proyectos en el yunque educativos, de educación ambiental, así que escucharán mucho de nosotros en los próximos meses, porque hemos venido trabajando sin parar y con mucho gusto desde eso. Y quiero simplemente un gran agradecimiento a mi equipo allá en Puerto Rico, a Cristóbal Jiménez, Ana Trujillo, Geraldo Quiñones y cientos de voluntarios y de personas que nos han apoyado en todo este tiempo. Y pronto nos veremos. Claro que sí, gracias. Mire, desde acá, Corazón Latino, para ustedes. Perfecto. Gracias, don Felipe, por haber estado con nosotros. Regreso con la doctora Marzán. Todavía hay mucho trabajo, como bien usted dice, o sea, de pandemia se va a convertir en algo endémico, en algo que cada país va a tener entonces que poner sus propias reglas de juego, ¿no? Para entonces atajar esto como una infección más, como lo sería, ¿verdad? Otras infecciones que afectan nuestras vías respiratorias u otros virus. Sí, y yo creo que es importante reconocer. Yo coincido, la desinformación ha sido un factor importante en todo este proceso. Hemos estado en 3 años donde tenemos múltiple información, correcta, incorrecta, ¿verdad? Y eso ha sido un reto de salud pública, pero
Las recomendaciones están basadas en evidencia científica, no en opiniones, y yo creo que eso es muy importante siempre resaltarlo. Si usted tiene dudas, vaya primero siempre con su proveedor de salud. Antes de hacer una consulta en internet, su médico, su proveedor de salud siempre debe ser su mejor fuente primaria para atender cualquier duda. Y reconocer que hoy por hoy, si hablamos específicamente del contexto de Puerto Rico, en el año 2020, 2021 y 2022, COVID-19 ha estado entre las primeras 5 causas de muerte en Puerto Rico. Una enfermedad que podemos prevenir su hospitalización, su severidad, su muerte a través de una vacuna. Y sobre todo aquellos que tienen ya unas condiciones severas, crónicas, ¿verdad? Que son las de por vida. De salud son las personas que tienen que vigilar el cuidarse aún más. Y si existe un remedio para evitar caer quizás en una hospitalización, en una discapacidad, incapacidad o a la larga en la muerte, pues ahí está. Y queremos llevar ese mensaje. Yo creo que como país, una meta importante es que una enfermedad infecciosa esté entre las primeras 5 causas de muerte. Hay mucho trabajo que hacer, pero tenemos herramientas para salir de ese espacio. Así que básicamente ahora mismo la meta es que principalmente nuestros adultos mayores de 65 años o más, las personas que tengan otras condiciones crónicas, sabemos que mientras más condiciones crónicas tiene una persona, mayor es su riesgo de severidad, de hospitalizaciones y mortalidad. Así que estos grupos queremos que tengan su vacunación al día. Es un recurso que está disponible hoy en Puerto Rico. Incluso el Departamento de Salud tiene programas que visitan al hogar a las personas que tienen dificultad de movilidad para vacunarse. Así que una oportunidad para que todos accedamos a esta herramienta y también sobrepasar un poco al asunto de mitigar este asunto de riesgo de muerte por COVID. Sé que algunas personas podrían tener dudas. Usted sabe que pues fueron primero 2 dosis, luego entonces se hizo una tercera, una cuarta y ahora la bivalente. Si ya las personas tienen esas 4 vacunas, ¿pueden ponerse la bivalente? Sí, bueno, vamos... Les pregunto porque yo sé que hay gente que pregunta eso. Y esa es la gran confusión y a veces eso es lo que ha hecho que las personas no se vayan a vacunar. Si usted recibió dosis primaria y recibió 2 refuerzos, incluso 3 refuerzos, y usted no tiene la vacuna bivalente, que es la que está disponible a partir de septiembre, usted hoy es candidato a ponerse la vacuna bivalente. Si usted si solamente hizo serie primaria, también es candidato a vacuna bivalente. Incluso ahora en este nuevo esquema, si usted no recibió la serie primaria, es candidato para recibir la vacuna bivalente. La vacuna está recomendada, ¿verdad?, desde grupos pediátricos. Es importante que si usted va a vacunar a sus niños también haga esta consulta con sus pediatras, pero principalmente el llamado lo estamos haciendo para estos grupos a mayor riesgo de severidad, que serían los de 60 años en adelante, y los grupos con, ¿verdad?, varias condiciones crónicas. Muchísimas gracias a la doctora Melissa Marzán y también al señor Felipe Benítez, director ejecutivo de Corazón Latino, por haber compartido con nosotros esta valiosa información, y como siempre deseándoles que esta semana que comienza ese mes de mayo, el mes de mamá, sea uno lleno de bendiciones. Será hasta la semana entrante. Cuando de tu salud se trata, escoge lo mejor. Vivir con salud. Con la periodista Luz Nereida Vélez. Regresamos en breve.